Bienvenidos hermanos y amigos a nuestros devocionales diarios. Es para nosotros un honor y una bendición poder estar con ustedes cada día llevando programas, reflexiones, lecturas bíblicas. Tenemos hoy una conversación acerca de un tema interesante, el crecimiento cualitativo, devocional y doctrinal de las iglesias. Nos preguntamos por qué razón algunas personas asisten a una iglesia durante años y no crecen en su vida espiritual y su vida devocional. Bueno, los pastores podríamos echar culpa a los asistentes, a los discípulos, diciendo, ellos no oran, ellos no estudian, no tienen una vida personal, devocional con Dios. Podríamos culparlos de eso. Y quizás en esa acusación podamos tener cierta razón, porque los creyentes de manera personal se descuidan y no se congregan, o sencillamente no estudian en su casa, se conforman solamente con lo que se les enseña el domingo en la iglesia y por eso pues en su vida personal no crecen. Puede ser que tengamos parte de razón, pero hoy quiero hacer una reflexión, no una acusación, sino una reflexión a las iglesias y especialmente a los ministros que dirigen cada congregación. Que tengamos nosotros el cuidado, que nos preocupemos y nos ocupemos de que ellos puedan crecer, crecer como familia, como individuos, ciudadanos y especialmente como discípulos de Cristo. Y es que los ministros del Señor son los encargados de enseñar, de dirigir, de organizar, de mostrar cuál es la misión, la visión de la iglesia, hacia dónde los conducimos, hacia dónde vamos y por qué camino vamos a ir. Entonces, quisiera que puedan tomar nota, los que toman nota, acerca de los consejos que vamos a darles hoy para que la iglesia del Señor pueda crecer. Creo que hay que tener un programa, creo que hay que tener una organización clara acerca de lo que necesita cada iglesia y lo que necesita cada creyente. Aconsejamos a los ministros de Dios que desean discipular bien al pueblo del Señor. No se trata solo de amontonar gente, de tenerlos allí y entretenerlos o hacerles creer que estamos haciendo algo realmente para Dios cuando a veces ni siquiera es para el Señor. Debemos discipularlos bien, enseñarlos bien, que vayan creciendo en calidad, que sus almas sean llenas de la palabra, que sean llamados al servicio de la obra del Señor. Lo primero que debemos hacer es alejarnos de todos los predicadores que tienen corrientes teológicas erróneas y que manejan el emocionalismo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos ejercitar el discernimiento a través del conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia puede ser expuesta capítulo por capítulo y no nos va a alcanzar la vida entera para poderla enseñar. Por tanto, debemos preocuparnos de esto. Bueno, pero primero, vamos a alejarnos de todos los predicadores que oran extraño y que enseñan la Biblia extraño. Aquellos que dan solo clases de autoestima o de dinero o de metafísica o de tú puedes lograrlo, tú tienes el poder para llegar a no sé dónde, alcanza tus sueños, alcanza tus metas. Este es el año de tu prosperidad, este es el año de tu victoria. Todas esas frases y clichés que se han inventado los predicadores para atraer gente y cuentos y fábulas, historietas, cuando cada ovejita del Señor asista a una iglesia y se dé cuenta que no le están enseñando la Biblia, que no se está leyendo la palabra del Señor, es necesario entonces que se quejen, bueno, de manera pacífica, pero que se quejen. ¿Por qué no nos enseñan la palabra? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no nos dan
el alimento que necesitamos para nutrirnos. Bueno, bien dice la palabra del Señor en segunda a Timoteo, en el capítulo 2, pueden ustedes buscar allí conmigo, y en el versículo 14 y 15, exactamente esos dos versículos, dice, recuérdales esto, es la exhortación que se le da a los ministros, exhortándoles delante del Señor a que no estén contendiendo sobre palabrerías. Esto es lo que significa esa frase, sobre palabrerías, que se pierde el tiempo, lo cual para nada aprovecha. Las palabrerías y discusiones que no aprovechan en la vida espiritual, es necesario alejarnos de ese palabrerío. Hay predicadores que lo que hacen es hablar y hablar y hablar, hermano, y no sabemos ni de qué están hablando, sino que es para perdición de los oyentes. Aléjense de ese palabrerío e incluso ni contiendan con ellos, no contiendan para nada. Luego dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, cada creyente tiene un compromiso, pero principalmente el pastor que les va a enseñar la palabra, él tiene el compromiso de dar ejemplo de que es una persona que estudia, que se dedica, que ora y da el ejemplo de ser un creyente, o él va a ser un creyente modelo para que los demás puedan imitarle. Si el pastor no es modelo, no tiene nada que enseñar, nadie puede imitarle. Entonces procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, un creyente trabajador, diligente, esforzado, que tiene devoción por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo que el ministro debe hacer, usar bien, conocerla, estudiarla, trazarla y enseñarla capítulo por capítulo hasta que la gente aprenda de qué trata cada libro de la Biblia y cuál es el mensaje que nos da cada capítulo de la Biblia. Haciendo esto no necesitamos predicar otras cosas como las que estamos escuchando por ahí y que declara, profetiza, este es tu año, anula, reprende, cancela, ¿qué más dicen? Ata. Bueno, tienen un palabrerío que no está en la palabra del Señor, pero que ellos se lo inventan y que el pueblo no sabe que no existe en la Biblia y le cree al predicador y detrás de esos emocionalismos se van. Y así muchísimas iglesias tienen todos esos refranes. A eso algunos le llaman de manera un poco vulgar verborrea, que es hablar y hablar sin parar cosas que no edifican. A veces la gente en las iglesias está comiendo tanta chatarra oxidada que están contaminados, están debilitados, no se están nutriendo porque no es alimento lo que realmente se les está dando. Entonces, el obrero que enseña debe trazar bien la palabra del Señor, que no tenga nada de qué avergonzarse, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La gente, amados hermanos, que tiene este tipo de alimento, lo que hace es desviarse de la verdad, pues dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Había dos maestros predicadores en ese tiempo que se habían extraviado, se habían ido a la herejía y a la apostasía por estar hablando tanto y cosas que no servían para nada. Sigue diciendo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, toda doctrina falsa y corriente teológica de error lo que hace es desviar a los creyentes de la fe. Pero Pablo dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Este pasaje es muy precioso y nos está diciendo que estemos bien preparados en cuanto a la palabra, porque la palabra del Señor tiene doctrina y nos enseña también la vida devocional íntima de cómo acercarnos a Dios. Además que la palabra del Señor contiene todos los temas que nosotros necesitamos saber en cuanto a la salvación, la vida, matrimonio,
como ciudadano, como padre, como esposo, como hijo. Absolutamente todos los temas los tiene la Biblia y por eso debemos exponerla claramente. También aconsejamos a los miembros de la iglesia, a cada creyente que asiste a la congregación, que pidan a Dios por pastores, que pidan por predicadores, predicadores que sean maestros de la verdad, pastores que sean maestros de la verdad, que prediquen y enseñen el Evangelio del Señor. Tenemos una crisis hoy porque están sacando a los predicadores, a veces recién convertidos, incluso jovencitos, muchachos que quizá porque han crecido en la iglesia, los impulsan, los prácticamente los obligan por animarlos a que sean predicadores, como que si predicar la palabra fuera un juego de niños, de adolescentes, y los envían de evangelistas internacionales, y entonces van esos muchachos a predicar. Y bueno, allí lo que hacen es hablar un montón de cosas que ni tienen que ver con la vida espiritual, ni la salvación, ni nada, contar sus historietas personales, sus cosas, sus luchas, hasta sus tentaciones íntimas, las cuentan en los púlpitos para hacer reír al público con eso. Y ahí se pasó la hora y la gente eso es lo que está comiendo. Necesitamos entonces predicadores y pastores que sean maestros, maestros del Evangelio, que prediquen de verdad la palabra del Señor. Ahora bien, como decía antes, la Biblia se puede predicar libro por libro, capítulo por capítulo, hasta que podamos terminar todo. Seguro que un pastor lleva toda la vida predicando la palabra y no le alcanza su vida entera para predicar la Biblia completa. Eso es lógico. Entonces, ¿por qué dedicamos el tiempo a otras cosas que no van a edificar? Entonces, necesitamos dedicarnos no a historietas, ni fábulas, ni cuentos, sino a la Biblia, como Pablo le dijo también a Timoteo, te encarezco delante del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. Que prediques, pero ¿qué le dijo? Que prediques la palabra. No que les contara historietas, sino que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso fue lo que se le dijo, que lo instaba a predicar la palabra del Señor. Fuera a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué se lo advirtió? Le dijo que vendrían tiempos en que los creyentes, las iglesias, no sufrirían la sana doctrina, es decir, no la aceptarían, no les gustaría, sino que tendrían comezón de oír y se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, como pastor, como predicador, sé sobrio, o sea, no seas tonto ni loco, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo que no se dedique a otra cosa como pastor, como predicador, sino a enseñar la palabra, porque la palabra de Dios es la que es útil para transformar al hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté abierta, desnuda, expuesta ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Entonces la palabra del Señor, que es como toda espada de dos filos o como una espada de dos filos, ella es la que puede penetrar hasta el fondo, hasta el espíritu del hombre y transformarlo. No es la psicología, ni filosofía, ni política, ni nada. La solución para una nación, para una familia, para un hogar, para una persona, no es alentarle sus sentimientos, alcanzar sus sueños y no sé cuántas otras cosas más. No, no es eso, no es eso y no va a ser eso nunca. La gente necesita es escuchar la palabra de Dios, que es la que los va realmente a transformar y ayudar. El psicólogo no puede hacer del esposo un hombre temeroso de Dios.
solamente puede darle unos consejitos ahí, unas terapias para que pueda medio arreglarse en la vida social y pública, pero no en la intimidad, no en lo íntegro, no en la sinceridad del corazón. No tiene ese poder el psicólogo, no lo tiene ninguna filosofía ni enseñanza terrenal. Es la palabra de Dios la que necesitamos establecer en casa. Entonces, se le dijo a Timoteo también que como pastor enseñara la palabra del Señor. Bueno, podemos organizar como ministros de Dios, esto para los que quieren recibir el consejo, obviamente, pero hay mucha gente que dice, no me gusta la teología, no me gusta, dicen que la letra mata y malinterpretan los textos bíblicos a su manera, a su antojo, para no enseñar la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, hoy les voy a entregar un orden de lo que se puede llamar teología sistemática, es decir, un orden de ideas o de materias más bien para que se pueda enseñar en la iglesia los pastores que deseen tomar este consejo. Y mire, les va a pasar toda la vida enseñando estos temas y no les va a alcanzar la vida, aparte de que tienen un programa, tienen un sistema para poder enseñar y el Espíritu Santo les va a ayudar, los va a guiar para que la gente aprenda toda la Biblia completa también de esta manera. Les estoy diciendo dos formas. Una es exponer la Biblia capítulo por capítulo. Eso se llama de manera expositiva. Y esta otra forma que les voy a decir que pueden aprender en las iglesias es la forma, es el tipo de sermón temático, es decir, exponiendo temas de doctrina. Hay que prepararse para eso y conocerlos bien. El orden que he puesto aquí en una serie de temas, más o menos hay 10 temas, pero estos temas no crean que son livianos y que se van a enseñar en un día. Cada tema necesita mínimo necesita un año cada tema. Y les estoy hablando por encimita, un año, puede necesitar más. Existe, por ejemplo, la bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Toda la historia de la Biblia, que es inspirada por Dios, cómo se escribió, cómo se tradujo a todos los idiomas del mundo y cómo llegó hasta nuestras manos a través de la imprenta, cómo el Espíritu Santo la mantuvo para que no fuera destruida, en fin, todo lo relacionado a la Biblia, por eso se llama bibliología. Después está la teología bíblica, que es todo lo relacionado a Dios como Padre y como único Dios verdadero. Esa es la teología bíblica. Imagínense cuánto tenemos que enseñar sobre eso. Ahí se enseñan los atributos de Dios, la eternidad de Dios, Dios creador, en fin, absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios. Luego, la cristología, que es todo lo relacionado a Dios Hijo, todo lo relacionado a Cristo, sus nombres, títulos, la eternidad de Cristo como Hijo único, unigénito del Padre y todo lo demás de la persona de Cristo. Luego la neumatología en cuarto lugar. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Esa es la neumatología. Esa es la materia que enseña todo lo relacionado al Espíritu Santo. Allí pueden entrar incluso los dones, las funciones, los carismas que el Señor da al creyente, la relación con el Espíritu Santo, en fin. Allí hay muchísimo, por eso le digo que cada tema necesita un mínimo de un año y el que quiere exponerlo más, pues hasta 2 años. Pero eso es demasiado grande y profundo y es una maravilla todas estas materias. Está en quinto lugar la antropología, que es el origen del hombre, de dónde venimos, que fuimos creados, y esta antropología bíblica, por supuesto, va a refutar por completo todas las teorías de la evolución, de que el hombre apareció por casualidad, de la creación por casualidad. Todas esas teorías las va a refutar porque la Biblia contiene la verdad acerca de esto. Y ahí con la antropología está también la amarteología. Creo que son dos materias que deben ir juntas porque la amarteología es la caída del hombre, es decir, el hombre cómo fue creado y después qué pasó cuando cayó. Es la doctrina del pecado o la caída del hombre. Entonces, en ese quinto punto tengo la antropología y amarteología. En el sexto punto está la soteriología, que es la doctrina de la salvación.
Imagínese todo lo que hay que hablar de la salvación, que es por gracia, que es por medio de la fe, que es solamente por Jesucristo, por la obra de Jesucristo, soberanía de Dios, predestinación, absolutamente todo lo que tiene que ver con la salvación. Allí es donde le enseñamos a la gente de dónde viene el libro de la vida. El libro de la vida no es hecho en este tiempo, fue hecho antes de la fundación del mundo, y todo aquello se corrige en esa teología, en esta enseñanza de la soteriología, todo aquello de que la gente se tiene que convertir hoy para que le apunten el nombre en el libro de la vida y todas esas creencias que hemos a través del tiempo recibido cuando eso no lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya el libro de la vida fue hecho y ya existen nuestros nombres allí. El Señor fue el quien hizo la elección y él dijo a quiénes o quiénes eran los que él estaba llamando y quienes le iban a recibir. Eso ya lo sabe el Señor, él ya tiene la selección. Entonces allí enseñamos en la soteriología todos los misterios de la salvación. Luego está la angeología, que es todo lo relacionado a los ángeles. Con la angeología obviamente entra el punto número 8 allí pegado, que es la demonología, porque los demonios pues son ángeles caídos. Se enseña todo esto. Y con esta materia refutamos todas aquellas teologías que se han metido en la iglesia evangélica, como es la liberación, la sanidad interior progresiva, el rompimiento de maldiciones, la guerra espiritual, todas esas doctrinas falsas que han entrado en la iglesia y que han hecho muchísimo daño a la iglesia, metiendo filosofías huecas, como las llama Pablo, y psicología e incluso parapsicología. Allí entra toda esa mentira. Entonces refutamos con estas doctrinas, refutamos toda esa mentira de guerra espiritual que se ha metido, porque la angeología y demonología son materias bíblicas y deben tratarse solamente a la luz de la palabra de Dios, no de otras cosas que se han inventado. Luego entonces tenemos la eclesiología, todo lo relacionado a la iglesia, todo. Allí es donde se habla entonces de dinero, es donde explicamos por qué todo esto de pactos y estafas, la forma como se le pide a la gente el dinero, incluso desde los púlpitos se le dice malditos, si ustedes no dan, son malditos, le maldicen la suegra, la madre, el esposo, los hijos, si ustedes no traen son unos ladrones, hijos del diablo que se van a ir al infierno. Bueno, cuando enseñamos eclesiología, enseñamos todo lo que es la iglesia, materias que tienen que ver con la iglesia, las finanzas, cómo es que la gente debe dar de manera voluntaria, dadivosos, en fin, todas esta materia. Allí entra la oración, muchos temas que tienen que ver con la iglesia, la vida devocional, etcétera. Y luego entonces la escatología, como última materia, que es el futuro. El futuro, todo lo relacionado a las profecías apocalípticas, el fin de los tiempos, la venida del Señor, cuando la iglesia se va, todo lo relacionado pues a la escatología. Aquí tenemos 10 materias poderosas con las que los creyentes podrían crecer profundamente en la palabra del Señor. Con esas materias los pastores se convierten en buenos maestros. Vamos a tener en la iglesia creyentes maduros, capaces de enseñar también a otros. Es que hay creyentes que uno les pregunta, conocen alguna materia de teología, no saben ni responder. Les dice uno, conocen doctrinas fundamentales, que son doctrinas básicas del cristianismo, y a veces no saben, salen, no, que usar el pelo largo y no pintarse las uñas. Dios mío santísimo, si a eso consideran doctrina, estamos pero muy crudos, niños, infantiles y demasiado desviados del camino de la verdad. Otros me han dicho, bueno, en mi iglesia enseñan es la guerra espiritual. Imagínense si a eso se dedican, a una falacia, a una doctrina tan mentirosa como la guerra espiritual. Eso es una mentira que le han metido a las iglesias. Y es que todo creyente, cuando se convierte, ya está en guerra espiritual por el solo hecho de haber llegado a Cristo. No necesita nada de eso de que lanzo jabalinas al diablo, lo amarro con lazos de bronce, lo lanzo al profundo del abismo y lo tengo atado por 240 años, que no salga más de allí. Toda esa falacia que se ha metido por estar enseñando fábulas a la iglesia. La guerra espiritual, la vida espiritual ya es una guerra espiritual.
la necesidad de estar orando, velando, de no caer en tentación, de cada día buscar la presencia del Señor, la vida devocional, obedecer al Señor. Ya todo eso es guerra espiritual. No necesitamos todo ese mentirero que han entrado en las iglesias, que han introducido. Entonces, mis amados hermanos, aquí les dejé una lista de enseñanzas y, como les dije, también se puede enseñar la palabra de Dios de manera expositiva, capítulo por capítulo. Entonces, hay dos formas fuertes que se convierten en columnas y bases para la enseñanza. Puede ser la enseñanza expositiva, que es recorrer toda la Biblia, capítulo por capítulo, y también la forma temática, que es enseñar todos estos temas doctrinales y fundamentales para la Iglesia de Cristo, para que crezcan en este conocimiento. Bueno, mis amados hermanos, ahora quiero escuchar en breve sus comentarios.